todo este hype que hay sobre los GLP-1, me parece que a diferencia de algunas otras cosas de medicina, van a ser más que un hype temporal. O sea, yo creo que llegaron para quedarse. Me ha tocado poner prótesis a pacientes de 20 años por secuelas, por ejemplo, y son cosas que debes platicar con un paciente. O sea, yo creo que aún una persona cuadriplégica, una persona que perdió su movilidad del cuello hacia abajo, tiene que hacer ejercicio. Se tiene que adaptar los ejercicios a él, pero aún una persona en la condición más precaria tiene que hacer ejercicio. Lo más importante para el futuro articular de nuestros pacientes es la actividad física, y los ortopedistas tenemos que ser expertos en actividad física. Bienvenidos a Medicina 360, un espacio para hablar de salud sin prisas y sin mitos. Y como su nombre lo dice, la medicina actual requiere ser abordada desde diferentes ángulos para poder entenderla como es en su contexto humano, en su contexto científico, en todo lo que representa el recuperar la salud y mantener la salud de las personas. El día de hoy tenemos a un invitado que es experto en cirugía ortopédica, en traumatología y ortopedia y en articulaciones, que es el doctor Marco Antonio Chávez Cadena. Marco, bienvenido a Medicina 360. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación para poder platicar un rato sobre la ortopedia, que es lo que nos va a hacer. Y además es un tema súper importante porque tiene impacto en diferentes edades de la población. Muchas veces pensamos nosotros en el paciente ortopédico como un niño que se fractura un brazo, ¿no? El más común que se nos viene a la mente, pero probablemente sea mucho más frecuente en otros grupos etarios, ¿no? Las personas de mayor edad, precisamente porque a lo largo de los años nuestras articulaciones pues se van desgastando y no somos eternos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los grupos de edad que más se ven en pacientes ortopédicos? Y yo creo que ese es un tema interesante, porque eso demuestra cómo le ha ido cambiando a través del tiempo la percepción. De hecho, tan solo el número de ortopedia efectivamente está referido a los niños, ¿no? Al orto correcto, hablando de la edad pediátrica. Y sin embargo, efectivamente, probablemente la mayoría de nuestros pacientes hoy por hoy no son ortopédicos pediátricos. Cada vez en nuestra sociedad estamos teniendo más gente que pasa de los 60 años, la expectativa de vida sube en todos nuestros países, la calidad de vida se vuelve un tema importante, no solo vivir más, sino con mejor calidad. Y esto se ha reflejado en el grupo de pacientes que vemos. Cada vez vemos pacientes más añosos y con una mayor exigencia en cuanto a la movilidad, que es probablemente la movilidad uno de los puntos medulares del ortopedia. El ortopedista lo que debe de mantener es la capacidad de movilidad del paciente, y por lo tanto, hoy por hoy la mayoría de nuestros pacientes en porcentaje de atención de cirugía son pacientes adultos, que adultos mayores más que pediátricos, sin dejar que todavía la ortopedia pediátrica sigue teniendo una parte importante de nuestra actividad. Y además me imagino que el sobrepeso, la obesidad debe tener también un impacto, ¿no? En nuestras articulaciones, en los huesos y en la patología que ve el ortopedista. Otro punto creo que importante en la ortopedia y en la medicina en general que debemos de contemplar es que cada vez debemos enfocarnos más en la realidad de nuestro lugar de trabajo. No debemos olvidar que México está en los primeros lugares de obesidad, porque es una enfermedad que hoy por hoy ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud, los diferentes grupos médicos la consideran como una enfermedad. Mucha gente todavía no lo ve así y lo ve como solo una característica anatómica. No lo es una enfermedad. Y como tal, afecta a nuestros pacientes de forma directa e indirecta. Es una enfermedad por sí misma, pero además complica otras enfermedades. Entonces, para el ortopedista, la obesidad se ha vuelto un tema importante porque aumenta la incidencia, la presentación de enfermedades como puede ser el envejecimiento articular, la osteoporosis, pero no solo en rodilla o cadera, también en manos, porque hay un fenómeno metabólico en la obesidad que daña todas las articulaciones, no solo las que permiten esto, y también aumenta el riesgo de tumoraciones, complica las cirugías, porque al haber pacientes obesos, el riesgo de infección es mayor, el riesgo del problema de vía quirúrgica. Entonces, sí es un problema muy importante para nosotros y que debemos de abordar como parte de la prevención de enfermedades ortopédicas,
como parte del tratamiento conservador antes de que empezamos en una cirugía y como parte del tratamiento quirúrgico, porque el paciente obeso necesita un procedimiento quirúrgico a veces diferente y todo un protocolo preoperatorio más estricto para prevenir las complicaciones quirúrgicas asociadas a obesidad. Entonces, en un país como México, donde la obesidad rebasa el 60% de la población, probablemente es uno de los temas que los ortopedistas deberíamos estar más involucrados. Me imagino que ahora con la presencia en el mercado de estos medicamentos casi milagrosos, ¿no? Los inhibidores GLP-1 que han tenido un gran efecto en cuanto a la obesidad y el sobrepeso, debe de estar siendo algo que está cambiando un poquito el manejo de algunas enfermedades, no nada más las tradicionales, ¿no? Como son los problemas cardíacos, los problemas metabólicos en el hígado, la diabetes, incluso los problemas renales, pero también en la ortopedia. Yo creo que usar todos los términos que quedas muy bien en un podcast es una versión de comunicación de nuevas tecnologías. Todo este hype que hay sobre los TLP1, me parece que a diferencia de algunas otras cosas de medicina, van a ser más que un hype temporal. Pero yo creo que llegaron para quedarse y creo que es información que todos seguimos ávidamente, incluyendo en ortopedia. Y particularmente al principio, cuando se pensaba que el efecto de los GLP-1 se iba a quedar en el ámbito de que, bueno, nos permite bajar de peso a pacientes que parecía que no había otra forma de que bajaran de pesos. Y los resultados de la pérdida de peso en nuestros pacientes en los tratamientos diarios teníamos comprobados. Ya había trabajo con triple cirugía bariátrica y su efecto en la enfermedades ortopédicas. Pero un punto muy interesante es que en algunos de los trabajos recientes sobre GLP-1 se ha visto que tú no puedes demostrar toda la mejoría clínica, por ejemplo, en artrosis, en desgaste articular, en envejecimiento articular de rodilla. No puedes demostrar toda la mejoría que presentan los pacientes con uso de GLP, con algunos de los GLP-1, solo con la pérdida del peso. Entonces, hoy estamos ante el panorama de poner sobre la mesa que es probable que los GLP-1 tengan algún mecanismo de acción directo sobre la enfermedad. Si hacen algo más allá de bajar de peso. Así es, o sea, efectivamente que te parece que en enfermedades como el envejecimiento articular pueden tener un efecto directo fuera de la pérdida de peso. Entonces, tan solo la pérdida de peso es importante, pero parece que hay un efecto más. Y como todo en medicina, creo que hay que poner una balanza y hablar de las partes positivas y negativas. Y creo que también algo que pasa muy frecuente en medicina es que cuando llegan tratamientos novedosos, muchas veces la emoción hace que sobredimensionemos, dejemos algunos principios de lado y empieza a haber algunos resultados que no son los que deseamos o resultados adversos que no son achacables a él, no se pueden asumir al medicamento, sino más bien a nuestra desviación de las indicaciones reales del medicamento. En ortopedia, particularmente, la otra discusión que se está dando sobre los GLPs es tener cuidado durante esta pérdida de peso, que esa pérdida afecte también la masa muscular. Ese no es un tema nada más de ortopedia. Aún la gente, venga cirugía bariátrica, a ver, gastro, a los que dedican a nutrición, pues obviamente la sarcopenia y la pérdida de masa muscular sigue siendo un tema muy importante. Pero en ortopedia, una de las cosas que estamos diciendo es que la masa muscular protege la articulación. Entonces, es un balance entre buscar que el paciente pierda peso de una forma segura, con todos esos beneficios que estamos viendo, pero nunca quitar el dedo del renglón sobre proteger esa masa muscular, que es muy difícil ganarla, ya sabemos, una vez que se ha perdido. Entonces, me parece que es un tema muy importante hacia el futuro. Yo creo que ya ni siquiera es algo que debamos de dejar para verlo y empezar a usar en todo un par de años. Ya debería ser parte del consciente colectivo de los ortopedistas, pensar en que hay que enviar al paciente con problemas de obesidad a una valoración para este tipo de medicamentos y nada más platicar con ellos sobre que tiene que ser con personal capacitado, porque también se lo ha visto, de repente estamos viendo tal vez alguna gente que no sabe alguno de los cuidados con estos medicamentos, pero que cuiden la pérdida de masa muscular sin dejar de lado que estos medicamentos pueden ser definitivamente una gran ayuda para nuestros pacientes. Es que qué importante, lo que importante es el esqueleto humano, lo que ustedes ven, que son los huesos, que realmente son lo que carga pues todo el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera es el andamiaje, es la estructura propiamente dicho del cuerpo humano, ¿no? Con el que se mueve. Y los músculos, que son fundamentales, se insertan en los huesos para poder moverlos, y que sabemos que el músculo pues es un tejido vivo, es un tejido
metabólico, es un tejido que tiene una función muy importante, no nada más para el movimiento, sino para otras cuestiones de salud. Pues bueno, empezamos con un tema muy actual, que son los GLP-1, y que pensaríamos que no son muy relacionados con la ortopedia, pero bueno, empezamos por ahí. Pero bueno, vamos un poco hacia atrás. Quisiera yo platicar contigo de la ortopedia del pasado, de la ortopedia actual y de la ortopedia del futuro. Me gustaría preguntarte cómo ha cambiado la ortopedia en los últimos 10 años, qué es lo que ha pasado en la última década en cuanto a avances de ortopedia y que a lo mejor las personas tienen una idea de lo que pasaba hace mucho tiempo y de lo que sucede actualmente. Yo creo que lo primero no podemos separar la ortopedia del resto de la medicina. Y pues la medicina siempre ha estado muy anclado a las revoluciones tecnológicas, a las revoluciones industriales. Pero digo que la ortopedia particularmente avanza más rápido porque es una especialidad que tiene una conexión interdisciplinaria con algunas áreas que otras ramas de la medicina no tienen tanta relación. Que me refiero, nosotros vemos muchas cosas de biomecánica, vemos muchas cosas eh, de tecnologías aplicadas a la ortopedia. Entonces, a veces tenemos mayor incidencia por aparatos, por desarrollos tecnológicos, y en este aspecto, el anclaje de las revoluciones, yo creo que debemos de pensar su efecto en la medicina. El cuerpo de la primera revolución industrial, la de vapor, la diferencia en tiempo entre la primera y la segunda son 100 años, que la siguiente es la de la electricidad, y luego la siguiente 50 y siguiente 25. Pues las revoluciones están presentándose ya cada 5 días, y hoy con la inteligencia artificial vemos que los tiempos se acortan. En los últimos 10 años en la ortopedia ha habido muchos cambios gracias a que podemos analizar una cantidad de datos enorme, empezar a darnos cuenta de algunas cosas que nosotros creíamos que hacíamos bien y no hacemos tan bien. Empezamos ya a refinar algunas cuestiones de biomateriales que aunque habíamos tenido muy buen resultado ya con los materiales, vimos que había un futuro hacia ellos, materiales más compatibles con el cuerpo, ya dejando algunos materiales que inicialmente nos servían, pero que veíamos que tenían algunos problemas como riesgo de infección o reacciones de oxidación. Eh, También empezamos a ver cómo algunos procedimientos, cuando los realizábamos, podíamos haber dado un manejo conservador y el manejo conservador quirúrgico era el mismo. Y esto no lo puedes ver en uno o dos pacientes, lo tienes que ver en grupos de pacientes de 200, 300. Para hacer estudios en 200, 300 pacientes necesitas cierto grado de tecnología, intercomunicación, el hecho de que puedas por internet hoy mismo en cuestión de segundos conectarte con otro hospital y juntar protocolos, eh, el hecho de que empecemos a ver, por ejemplo, que algunos de nuestros tratamientos tienen efectos adversos como los antibióticos, que aunque ya tenemos algún tiempo hablando de ellos, pero probablemente en los últimos 10 años ha sido uno de los temas más importantes en casi todas las ramas quirúrgicas, el abuso de los antibióticos, el riesgo de infección y otros factores que se asocian, además del uso de estar usando los antibióticos como si pensáramos que el antibiótico era lo único que evitaba que el paciente se infectara y hoy por hoy sabemos que es una área multidimensional, hay un montón de factores alrededor relacionados con estas infecciones. Entonces, yo creo que estos 10 años, bueno, estos últimos 10 años nos permitieron empezar a ver información que no veíamos y pensar en una medicina más personalizada, al poder tener una mayor capacidad de absorber información, interpretarla, puede hacer una medicina ya no tan general, sino en menos tiempo adaptar un tratamiento más personalizado hacia el paciente y con grandes volúmenes de pacientes obtener información de mejor calidad sobre lo que sí funciona y no funciona porque tenemos mucho tiempo en ortopedia teniendo procedimientos quirúrgicos que provocaban una mejoría del paciente, pero algunos datos no nos dejaban ver que tal vez después de algunos años esto no era tan conveniente. Y creo que podemos poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las meningoeltominas, en las lesiones de menisco. Históricamente, si vemos los libros del siglo pasado, o sea, del siglo pasado sobre meniscos, se decía que el menisco era un reminiscente, una sobra de la embriología, ¿no? O sea, ¿para qué está el menisco? Que es como un empaque que tenemos en la rodilla. Pues es una sobra de nuestra evolución. Entonces, cuando se rompía, si el paciente tenía dolor, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Quitarlo. Entonces se quitaba completamente. Y el paciente no tenía dolor. El paciente al siguiente día no va al cirujano. El problema es que a los 5 años esa rodilla ya tiene un envejecimiento acelerado y el paciente ya no estaba tan contento. Y a los 10 años te acaba de no, y en un tiempo posterior donde decimos no es buena idea quitarlo completo, entonces ahora solo vamos a quitar el pedazo. Y empezamos a tener acceso a estudios mecánicos, modelos de, se llaman de elementos finitos o de carga de peso, donde veíamos que aún quitando un pequeño pedazo del menisco, las fuerzas de carga en la rodilla se alteraban
y tú cargabas muchísimo peso en una zona que también favorecía el envejecimiento articular, a lo mejor no en 5 o 10 años, pero sí en 15 hoy. Y entonces pensamos, no hay que quitar el menisco, hay que reparar. De hecho, hubo un estudio clásico, ¿no? Hace no tanto tiempo, en el que se utilizó la menisquectomía y comparada contra una cirugía que se conoce como una sham surgery, ¿no? Que es una cirugía ficticia, una cirugía para ver el efecto placebo de la herida sobre la piel. A un paciente se le hacía la cirugía propiamente y al otro paciente se le hacía una cirugía simulada. Y se vio que en algunos casos, en pacientes con ciertas características, no había efecto de la cirugía. Y es un estudio muy interesante que viene de la ortopedia y que demuestra cómo pues, hay cirugías que no son útiles y pensábamos que sí lo eran. Creo que es un tema que en ortopedia toma gran relevancia porque precisamente nosotros, y yo en términos muy simplistas, no queriendo pecar además sobre simplificación, le diría que los dos objetivos principales de nuestros pacientes en ortopedia son, uno, funcional, mantener al paciente funcionando, que su rodilla, que su brazo, su mano funcione, o sea, que le permita tener estructuralmente el capacidad de caminar, peinarse, vestirse, hacer su trabajo, o sea, mecánicamente todo esto. Y dos, quitar el dolor. Y yo pensar en las dos grandes áreas donde trabajamos con estas dos. De hecho, es algo curioso, pero cualquiera de los que nos escuche que sea representante médico, por ejemplo, sabrá que los representantes médicos del área de dolor, su principal mercado son los ortopedistas. No hay ninguna otra especialidad que tenga más visitas por laboratorios farmacéuticos que por dolor. Entonces, esto es importante porque algunas de las cirugías que hacemos en ortopedia, muchas de las cirugías que hacemos en ortopedia, no son por una cuestión funcional, son por dolor. Hay muchas lesiones que hoy por hoy sabemos que si no tuviera dolor el paciente, no los operarían. Por ejemplo, una lesión del mango rotador, muchos de esos pacientes, si no tienen dolor, no es quirúrgico, muchas veces acaban operándose por esta cuestión de dolor. Entonces, el dolor ha tomado un rol muy importante y estas cirugías placebo o estos métodos placebo, creo que son efectivamente uno de los trabajos, no solo en neurodía, hay muchos ejemplos similares que han demostrado que probablemente podríamos cambiar nuestros tratamientos en ortopedia porque no estaban teniendo el efecto que nosotros queríamos sin que quiere decir que no sirvan. O sea, el paciente sí mejoraba después de una cirugía. Lo que demostró precisamente este estudio clásico, efectivamente, que es que aún sin que hiciéramos lo que nosotros decíamos, tan solo simulando la cirugía, una simulación, que el paciente mejoraba. Entonces quiere decir que había forma de no operar al paciente y entonces mejorar. Y eso es fascinante porque lo hizo el campo de la ortopedia y es algo que podría o debería de hacerse en otras cirugías, ¿no? El hacer cirugía placebo, el simular que hacemos la cirugía sin hacerla para poder definir la utilidad de la misma cirugía es algo controversial, difícil de hacer en algunos casos, y en ortopedia se pudo hacer muy bien porque precisamente permitía una herida muy pequeñita en la rodilla para poder simular la cirugía. Al respecto, Corrula, hay un trabajo, hay un artículo clásico del doctor Vian, y que es uno de los artículos que más me gusta. Sería muy difícil éticamente de pasarlo, a menos, o sea, que fuera como se realizó. Este estudio del doctor Vian habla sobre el mapeo neurosensorial de la rodilla. Él lo que quería demostrar es qué duele en la rodilla. ¿Qué hizo el doctor Diet? El doctor Diet lo que hizo es que su colega, que es artroscopista, le hizo una cirugía sin anestesia. Pues lo único que hicieron es anestesiar los portales. Una artroscopía es una cirugía de mínima invasión. Son dos pequeños orificios. Usamos una cámara de instrumentos y en ese momento hacemos la cirugía. Entonces al doctor le infiltraron nada más la zona donde entran los aparatos sin ninguna anestesia y su colega después de entrar empezó a tocar todo lo que hay dentro de la articulación de la rodilla. Y en base a lo que tocaba y dónde dolía, él decía, no, aquí duele mucho, aquí duele poco, y entonces él tiene publicado un artículo donde pone por colores y números, que duele en la rodilla. Y esto es interesante porque, por ejemplo, lo que más duele en la rodilla es la sinovia, que es la cosa como de la articulación, pero por ejemplo los meniscos no tienen dolor. O sea, el menisco no duele por sí mismo, sino por su contacto con el tejido sinovial. El cartílago no duele. De hecho, el doctor que ya tenía lesiones en el cartílago profunda y al tocarlas no presentó dolor. Y esto creo que nos llevó en este tiempo, ese artículo estamos hablando de aproximadamente la primera década de este siglo que se realizó.
Entonces creo que toda esta información fue lo que ha moldeado estos últimos 10 años, donde nos hemos vuelto mucho más finos y creo que la ortopedia hemos entrado en un periodo de cuestionamiento y de pensar sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y el querer demostrarlo sin lugar a dudas y con estos nuevos tipos de estudios que nos permiten comparar contra simulaciones o contra algunos otros tratamientos de cosas que ya dábamos por sentado, cosas que nosotros creíamos que eran el estándar de oro y cada vez nos llevan entonces a una práctica ortopédica donde hacemos tratamientos que sí van a funcionar en el paciente, que van a dejar y priorizar primero lo que menos daño le haga y dejar las cirugías o los tratamientos más agresivos como una última opción, teniendo la tranquilidad y la seguridad que no estamos perdiendo tiempo que podría servir para tener un mejor resultado del paciente, ¿no? Entonces, creo que esta tecnología, una de las cosas que ha hecho es permitirnos tener una mejor visión y tomar mejores decisiones críticas. Y desmitificar y basar en objetividad y en evidencia todos los tratamientos. Entonces, nos has platicado un poco de lo que ha cambiado en una década. Y te hago una pregunta más. Una prótesis que se colocó hace 10 o 15 años, ¿cuál era su expectativa de vida cuando se colocó hace 10 o 15 años con esto que nos hablabas de los biomateriales y evidentemente de las técnicas? Hubo una encuesta que se hizo, un trabajo que se hizo de investigación sobre para decir cuál era la mejor cirugía de todas, o sea, gastro, neuro, cuál se consideraba la cirugía más importante, más impresionante del siglo pasado, y la cirugía de reemplazo articular de cabezas fue la que resultó. Es muy interesante porque yo creo que una de las cosas que ejemplifica todo esto que hemos platicado es que no es que las prótesis les fueran mal. Desde el doctor Charley, que fue el que describió en Inglaterra la primera prótesis de cadera que realmente funcionaba y funcionaba muy bien. No es que no funcionaban, tenían expectativas de 10 años, que para una sociedad la expectativa de vida era 65, 70 años, funcionaba muy bien. Pero efectivamente ese periodo de vida ha ido subiendo. Probablemente en los últimos 10 años creíamos que el promedio era 15 años y pues si tuviéramos que poner un número para no entrar en minucias de si más o menos años, probablemente 15 años era el tiempo que nosotros consideramos adecuado para sobrevivencia de una prótesis de cadera de rodilla. Pero probablemente los nuevos estudios hay que considerar que a veces esto es difícil comprobarlo porque pues son estudios a 15 años, ¿no? O sea, lo estamos superando en los últimos 10 años, no sabemos si van a durar los 20. Entonces, los cambios tecnológicos de los últimos 10 años los vamos a ver en 5 o 10 años más. Pero con la información que tenemos de los estudios de 15 o 20 años, parece que esta sobrevida ya sobrepasa los 15 años y probablemente hemos ganado por lo menos 2 a 5 años de vida en nuestras prótesis en lo que va de este siglo. No solo por el diseño, se han cambiado algunas cosas y eso también hay que pensarlo. Una prótesis, cuando hablamos de la tecnología que nos permite aumentar la sobrevida, estamos hablando de biomateriales, o sea, el material que estamos usando para la prótesis, diseños, o sea, de mecánica. La prótesis que a mí me tocó todavía en mi residencia a principios de este siglo, me tocó hacer la residencia a principios de este siglo, era una prótesis que decíamos que eran anatómicas, por ejemplo, y la prótesis de rodilla era la misma para la derecha o para la izquierda. No teníamos que pedir una prótesis de derecha o de izquierda, podíamos poner la misma prótesis, teníamos dos. Hoy por hoy esa prótesis ya no se utiliza, usamos prótesis anatómicas, pero yo todavía sigo viendo pacientes operados con prótesis no anatómicas que sobreviven. Tengo pacientes con sobrevivencia que los operaron hace 20 años, 21 años y la prótesis sigue. Sin embargo, el riesgo de revisión era mayor, pues había más posibilidad de tener que realizar esa prótesis, habría más posibilidad de que tuvieran dolor. Creo que también otro factor que nos implica es que el paciente era menos exigente. El paciente hace 20 años exigía menos que el paciente de ahora. Y yo les pido a la gente que nos ve que les acuerde de sus abuelos, y pues sus abuelos no les pedían jugar pádel a los 60 años, ¿no? El abuelo lo que quería era ir a la tienda, poder ir a tomar el café. Ahora el abuelo quiere irse a jugar pádel, quiere irse al pico de Orizaba, quiere irse a los shopping. Vamos a hablar del padre pronto, en breve en la conversación, pero antes de llegar al pádel, que es lo actual, por así decirlo, es la ortopedia del presente, no del futuro. Me gustaría preguntarte tu opinión. En 2010, la expectativa de vida en México eran 73, 74 años, más o menos. Esa expectativa de vida ha aumentado hoy en 2026, esa expectativa ha crecido pues, considerablemente. Entonces, una prótesis que se colocaba en 2010, hace 15, 16 años,
pues pensabas que a lo mejor le iba a durar toda la vida al paciente, dependiendo de la edad a la que se lo hubiera colocado. Si se la colocabas a los 60 años, a lo mejor al paciente pensabas, pues si dura 15 años y la expectativa de vida son 73, el paciente pues la prótesis va a superar la expectativa de vida del paciente. Pero hoy no pasa eso, ¿no? Hoy, si la prótesis no dura suficiente, los pacientes requerirían una, dos, de repente 3 reemplazos articulares y por lo tanto los materiales tienen que ser cada vez mejores porque la gente vive cada vez más y es más activa. Yo creo una de las cosas que nos sirve a nosotros es que ya tenemos países que han vivido esta transición, ¿no? La transición epidemiológica que hemos tenido, por ejemplo, tal vez se modifica un poco por la pandemia, pero que INEGI publicó un artículo, un trabajo antes de la pandemia, donde decía que la pirámide poblacional, o sea, puede que todos nosotros, todas nuestras generaciones, tenemos el concepto de pirámide y a veces ni siquiera nos preguntamos por qué. O sea, una pirámide porque México es un país de jóvenes, entonces la base son pacientes jóvenes y luego se van haciendo más pequeña hasta que los pacientes adultos mayores de 60 o 70 son la punta, son poquitos. Pero esa pirámide va a tender a invertirse y en México considera que para el 2050 iban a nacer menos mexicanos de los que morían. ¿Qué quiere decir? Que será una pirámide invertida. La base va a ser más angosta, va a haber menos jóvenes y se va a ir ensanchando por las bandas de edad. Eso ya sí ha pasado en Europa, ya han pasado en Estados Unidos y ellos ya están teniendo esa experiencia. Para mí la cirugía el futuro de la cirugía de prótesis empieza desde antes de poner una prótesis. Tendríamos que tener un programa para intentar poner las prótesis en los pacientes lo más adultos posible, o sea, que el paciente tenga una buena calidad de vida sin necesitar una prótesis, lo más grande que sea, debería ser nuestro primer paso para abordar el problema de la prótesis. Y después de eso, pensar en que nuestras prótesis tengan mayor tiempo de sobrevida. Cuando uno ve las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia en México es menos, o sea, se cree que es alrededor del 3% lo que va a ir creciendo la necesidad de prótesis por año, pero va a ir subiendo, ha ido subiendo, pero en Estados Unidos es un crecimiento exponencial. Y el problema de operar cada vez más pacientes de prótesis y cada vez más temprano, hay un trabajo, por ejemplo, que habla que después de los baby boomers, las siguientes generaciones están necesitando prótesis de una edad más temprana. ¿Cuál es la edad más joven que te ha tocado un brazo articular? Y eso es importante, pero a mí me ha tocado poner prótesis a pacientes de 20 años por secuelas, por ejemplo, y son cosas que debe platicar con el paciente. Pero un paciente que tiene 25 años y que tuvo una secuela, una fractura, por ejemplo, de la tibial, con una artrosis terrible, que no puede caminar, tiene dolor, tú sabes que por más que sea pues, que le pongas el mejor tipo de prótesis, va a tener un tiempo de sobrevida de 10, 15 años, que más en el paciente joven, como tiene mayor demanda funcional, dura menos. Y aquí entra un tema para platicar con el paciente y decirle opciones. ¿Qué le puedes hacer si ya su rodilla mecánicamente no le sirve para caminar? Tú puedes hacerle dos cosas. Artrodesis, que le dejar fija la rodilla de cada pegada y que le quede con una pierna de palo. Mecánicamente funciona bien, puede cargar peso, pero obviamente pues para caminar Como un Virat. así es, tal cual. O poner una costera. Y aquí hay un médico que se dedica mucho a ver pacientes de artritis reumatoide, que son los pacientes que más temprano se ponen la prótesis, porque aquí es donde le decimos al paciente qué quiere hacer, porque probablemente esa prótesis si llega a fallar va a acabar con una pierna todavía más corta. Si yo le hago una prótesis ahorita, acortaré 2-3 centímetros. Si se hago una prótesis después de una prótesis, va a cortarse 6 centímetros, el doble. Pero yo creo que ahí muchos de los jóvenes lo que dicen es, pues a mí lo que me preocupa es ahorita, porque ahorita es cuando estoy joven, voy a casar, voy a trabajar. Entonces yo cuando necesito evitar mi rodilla al 100% es en este momento. Entonces, sí hay pacientes muy jóvenes en los que se ponen prótesis, afortunadamente son la menor cantidad y somos mucho más agresivos en intentar salvarlos. O sea, muchas cosas que no haríamos en un paciente adulto mayor, sí lo hacemos en un paciente joven para prolongar la sobrevida. Pero hay pacientes, aún por debajo de los cortados por debajo de 20 años, donde se puede poner una prótesis porque ya se acabaron todas las opciones. Ahora, platica un poquito de esta tendencia actual, como bien dices, ¿no? De cada vez hay más gente que es activa físicamente, que hace ejercicio, a diferentes edades, ¿no? No nada más gente joven haciendo ejercicio, sino gente de edad mediana o adultos mayores que se mantienen muy, muy activos. Y el pádel se ha vuelto un tema, por lo menos en nuestro país, recientemente, algo que se hace, que se practica muy frecuentemente, pero de la mano de esto van lesiones importantes que ven usted, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido la experiencia que tú tienes. Yo la verdad soy un defensor de la actividad física. O sea, yo
con lo que hablo con mis pacientes desde la cuestión paleontológica es de que los seres humanos, ¿no?, tenemos por lo menos 20.000 años sin haber cambiado genéticamente en evolución. O sea, probablemente para la parte ortopédica, la única evolución que se discute si que se ha tenido el ser humano desde hace 20.000 años es perder un poco de masa muscular, 5% probablemente de la potencia, pero seguimos siendo los mismos genes que los nómadas que todavía no cultivaban. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para la vida de hace 20.000 años. Cazar un mamut requería mucho Claro, esfuerzo. es el punto. Nuestro cuerpo está diseñado para perseguir animales y comernos, para correr y que no nos coman otros animales, para caminar grandes distancias y recolectar alimentos. Para eso está diseñado nuestro cuerpo. Que hoy por hoy las exigencias sociales y económicas pidan que estemos sentados, que en una computadora, que estemos parados detrás de un mostrador, eso no le interesa a millones de años de evolución. Entonces yo tengo que darle de alguna forma a mi cuerpo lo que necesita para lo que está diseñado. Por tanto, la actividad física es parte del mantenimiento. O sea, nuestro cuerpo necesita hacer actividad física porque ya no perseguimos mamuts, porque ya no tengo que andar corriendo de un tigre con dientes de sable, pero el cuerpo necesita eso. Y si no, empieza a envejecer. Entonces, un civil con lo de los coches, pues no solo ponerle gasolina, le tienes que cambiar el aceite, revisarle las balatas, no solo comer y dormir, esa sería esa actividad física. Ahora, no quiere decir que cualquier actividad física, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, y eso lo podemos enlazar perfectamente al primer tema. Es cierto, es cierto que algunas actividades físicas más mal hechas pueden ser un problema. Pero hoy por hoy lo que tenemos en México es una crisis de obesidad. No tenemos una crisis de lesiones deportivas, sí las hay, pero ese no es el problema de salud pública. Pues desde el punto de vista de la salud pública, lo que tenemos es un problema de obesidad que está muy relacionado con la falta de actividad física. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cómo manejamos los términos con los pacientes, porque a mí ideas de decir, por ejemplo, es que no hay actividad física, yo creo que aún una persona cuadripléjica, una persona que perdió su movilidad del cuello hacia abajo, tiene que hacer ejercicio. Se tiene que adaptar los ejercicios a él, pero aún una persona en la condición más precaria tiene que hacer ejercicio. Entonces, ningún ser humano tiene que hacer actividad física. Lo que tenemos que hablar es de modificar la actividad física y decirles cuáles son las que pueden provocarle mayor problema y que esto puede ir variando por la edad. Los pacientes jóvenes, y eso está muy descrito, por ejemplo, hay guías de recomendación de actividad física por edad. Los pacientes jóvenes tienen que hacer actividad física de alto impacto. Nuestro paciente de secundaria, de preparatoria, debe de correr, brincar, hacer atletismo, básquetbol, fútbol, porque eso le ayuda a mejorar la coordinación, le ayuda a ganar masa muscular, masa ósea. En el caso de osteoporosis, que es otro tema que tenemos muy fuerte en estas épocas con edad, nuestros pacientes que se están fracturando y que es un tema muy importante y una alta mortalidad en los pacientes ortopédicos, el hueso se ahorra. Nosotros hacemos un ahorro de hueso. ¿Cómo lo hacemos? Por el impacto. El comiendo bien y teniendo impacto, el impacto va haciendo que los huesos se hagan más fuertes y la paciente va a ir ahorrando hueso. Cuando llegue la menopausia o la andropausia y empiezan a perder hueso, no es lo mismo empezar a perder huesos si yo tengo 100 de hueso a que si tengo 50. Entonces, en la edad temprana, ejercicio de alto impacto, si yo me lesiono, mucho más fácil que me recupere. Bien hecha, tampoco hacerlo a lo loco, pero esa es la edad. Y como vamos creciendo, probablemente, sobre todo arriba de los 40 años, ya empezar a considerar algunos factores específicos. Yo creo que también un error muy común y hay que pensar es que los humanos que queremos que un gorrión nace en primavera y queremos poner todo como si toda la vida fuera una persona. Entonces, yo tengo pacientes de 70 años, 80 años que hacen Ironman. Todos sabemos, Ironman son una distancia brutal en bicicleta, hacen maratones. Quiere decir que todos nosotros debemos estar corriendo maratones a los 70, ¿no? Si tú vas a correr después de los 40 años, entre más factores de riesgo para que correr sea un problema, yo lo recomendaría menos como la actividad de base, sería como un caramelo, como un postre, y a algunos pacientes lo desaconsejaría francamente. Hay que dividir los deportes como alto impacto, mediano impacto y bajo impacto. El pádel es un deporte de mediano impacto, mientras no se crean que son nadar y se tiren de facial por la pelota. Entonces creo que hay que individualizarlo. Dentro de esta misma plática sobre individualizarlo es ver el paciente. El paciente tiene obesidad, ya tiene 2 cirugías de artroscopía de la rodilla por un cruzado y un menisco y lleva 5 años sin hacer ejercicio. No te metas a hacer pádel en este momento. No es el candidato idóneo para ese deporte. Vete a bajar de peso, vete a hacer ejercicio para fortalecer tus rodillas y platicamos. Ahora,
El otro punto con la actividad física y que me parece es que no debemos de olvidar que somos humanos y los humanos actuamos en base a lo que nos gusta hacer. El ejercicio, o sea, solo las personas más disciplinadas van a hacer algo que no les gusta hacer, aunque sea bueno para ellos. O sea, nosotros para hacer algo debe ser algo que nos guste, que no nos quede fricción, que no nos quede resistencia. Entonces tenemos que entender que si queremos que nuestra población haga actividad física, lo tenemos que juntar a una actividad social o algo que a él le guste. Si no, va a ser muy difícil, aunque ellos sepan que el ejercicio les hace bien, no lo van a mantener si no lo disfrutan. Si es un sufrimiento, si es un martirio, no es el camino. Entonces tenemos que buscar la forma de convencerlos. Es mercadotecnia, es lo mismo. La mercadotecnia no es solo sobre vender pastelitos o vender un coche. Hay que le darle al paciente le dé la actividad física y decirle que vaya con familiar a hacer ejercicio. El pádel creo que es un buen ejemplo porque creo que el pádel, una de las cosas que lo ha hecho que sea tan conocido es que tiene una fuerte interacción social. Es una actividad física. Antes era decir lo mismo que el fútbol. El fútbol lo que los mantiene jugando es la interacción social. Mis pacientes que tienen, yo tengo pacientes que ya les dije que van a acabar de prótesis. Ya los salvamos, ya les dolió la rodilla, mejoró, pero el paciente ya tiene la rodilla para prótesis. Nada más porque no le duele, no ha acabado en ella, pero ya es francamente candidato a prótesis. Y no dejan el futuro. Sí, por la parte social, como bien dices. Buenos días. Para mí hacer ejercicio todas las mañanas es un martirio, porque la realidad es que se vuelve una cuestión de disciplina más que una actividad social, ejercicio de resistencia, pero lo que tú estás diciendo creo que es fundamental, ¿no? La parte, además el beneficio que se obtiene también desde el punto de vista de la interacción social, se sumaría al efecto que obtienes de hacer ejercicio. Y se vuelven dos cosas que también hemos visto. En una persona que tiene una red social más amplia, tiene un impacto directo en la longevidad, y si eso le sumas el beneficio que tienes con el ejercicio, las cuestiones metabólicas, el mantener la masa muscular, pues se hace que el ejercicio sea una actividad que tiene muchísimos, muchísimos beneficios, y que si viéramos, lo escribía yo hace poco, si alguien te dijera en una industria farmacéutica que existe un medicamento que disminuye el riesgo de mortalidad, que prolonga la vida y que mejora todo, que es relativamente barato, pues es el ejercicio, y sería digamos que estaría publicado en todos lados, ¿no? Este tratamiento, y el tratamiento está al alcance de todo el mundo. Una forma en ortopedia para ilustrar esto. Cuando hablamos de gonartrosis, de envejecimiento articular, de hecho, es un tema que yo tengo. Luego está el tema de desgaste, de tal, una vez lo platicaremos. Me gusta el envejecimiento porque eso es lo que tiene el paciente. La rodilla está envejecida. Pero cuando uno caiga guías internacionales, estamos hablando la guía europea, la guía americana, en la guía mexicana, porque también lo hay una guía internacional que se llama WARSI, la Osteoarthritis Research Society International, es la más conocida por la organización sobre este tema, donde hay equipos multidisciplinarios, ortopedistas, reumatólogos, rehabilitadores, internistas. Todas ellas, todas ellas, hay 3 puntos donde coinciden en el tratamiento. Todas ellas. Primero, que el paciente entienda su enfermedad. Habla con el paciente y explícale qué tienen, dile que no hay balas mágicas, no hay soluciones místicas, no hay nada que regenere cartilla. Le tienes que explicar. 2, que baje de peso. 3, que haga ejercicio. ¿Qué quiere decir? Bajar de peso es tratamiento para el dolor articular por gonartrosis. Tener una rodilla fuerte es tratamiento, es como si yo llegara medicamento, y no solo como eso, tiene mayor efectividad de cualquier otro medicamento. En esos 3, en todas las guías, que es el único punto en común. Todos los demás tratamientos hay discusión y se van cambiando con el tiempo. Todos los demás tratamientos no son tan efectivos ni tienen tanto nivel de evidencia como estos 3 puntos. O sea, el consenso es en cuestiones en las que no hay discusión. Efectivamente. Y que son cuestiones bastante, pues, al alcance de todo el mundo, ¿no? No estás hablando de una tecnología que no se pueda adquirir, o de tener que hacer un tratamiento en un lugar sofisticado. No quiere decir que no usemos los demás, pero a lo que me refiero es, si uno ve, por ejemplo, temas, y uno por eso hay que tener cuidado, hay tratamientos que funcionan, por ejemplo, las viscosuplementaciones con ácido hialurónico o algo como los tratamientos biológicos complementarios con plaquetas, cosas por el estilo. El nivel de consenso internacional no pasa en el corte. Ellos no lo prohíben, pero no lo ponen como parte primordial del tratamiento y dicen que se tiene que individualizar y que no debe ser en todos los pacientes. Eso es importante porque tiene que entender el paciente que necesita él participar en su enfermedad, y es otro de los puntos que creo que no solo en ortopedia, me imagino que en otras especialidades, pero particularmente en ortopedia tenemos que tratar con ellos. Necesitamos que ellos se hagan responsables de su enfermedad, que nos ayuden con el tratamiento.
porque me parece que también por mucho tiempo, de una u otra forma tarde intencional, le vendíamos la idea al paciente de que él no necesitaba participar en su tratamiento. Y eso es falso. Pues digo, la verdad es que el panorama que nos estás dando, por lo menos así, de forma muy general, hemos hablado de la ortopedia de hace 10 años, de la ortopedia actual, lo que sucede, pero ahora me gustaría que nos platicaras un poco de qué es lo que se ve en la ortopedia a futuro, qué es lo que espera o nos espera en la ortopedia durante los siguientes 10, 15 años y que además va a ser la ortopedia que muchas de las personas estamos actualmente en una edad mediana vamos a tener que acceder a esos tratamientos a futuro. Que cada vez los tratamientos médicos se vuelven más complicados, hay más personal, más tecnología implicada. Entonces, una de las cosas que me parece es que cada vez la relación entre los médicos ortopedistas y el hospital es más importante. Y eso tiene que ver con la implementación de la tecnología y con dos puntos que voy a utilizar para indicar lo que yo creo que viene en estos 10 años. Y alrededor de estos dos vamos a movernos un poquito sobre, digamos, tecnología. Uno es la brecha digital o brecha tecnológica y el otro es el desprecio. Tú puedes tener los avances que quieras a nivel mundial, pináculo de inteligencia artificial, pero si tú no puedes aplicar inteligencia artificial en tu práctica diaria, no importa, porque no está teniendo un efecto directo sobre tu paciente. Entonces, una cosa es que esté la tecnología y otra es que la puedas aplicar. Entonces, cerrar esta brecha es un esfuerzo conjunto entre hospitales, ortopedistas y pacientes. O sea, el dinero sanitario ya no debe de existir. No quiere decir no exista, pero probablemente no debe de existir, ¿no? Los trabajos cada vez son más multiprofesionales, colaborativos entre la institución y los diferentes especialistas. Es lo que nos estás tratando de transmitir. Yo creo que todavía a principios de este siglo cuando nos tocaba que había ortopedistas que tenían su propio instrumental, trayendo su robot de un hospital a otro, no puede estar trayendo ni siquiera los equipos como de artroscopía que se usaban ya cada vez son más sensibles, cada vez con que se muevan se rompen, mantenimiento y que hace que ya no pueda ser efectivamente esa idea de que es solo contra el mundo, sino que tiene que ser grandes grupos y trabajo. Tras eso ya hay trabajos hechos en medicina que al fin y al cabo la tecnología crea un estrés nuevo a los médicos, porque si tú llegas a una nueva tecnología y no sabes cómo utilizarla adecuadamente, entonces en vez de venir a solucionarte un problema, te crea un problema. La forma en que nosotros estemos implementando todos esos sistemas tiene que ser una forma donde hay una transición, una educación. Él no lo vea como un problema, porque no va a adaptar esa tecnología, aunque tenga acceso a ella, si ya se cerró la brecha digital, de alguna forma se logró estar con estos elementos en los con el hecho de que la medicina no es una ciencia exacta, y que por más que hagamos, no todo puede salir bien con nuestros pacientes, porque cada paciente es diferente, como para que el médico crea que pensar de las nuevas tecnologías que vienen ahora, pues pensar en realidad mixta y aumentada. Nosotros podemos empezar a entrenar cirugía ortopédica. La cirugía ortopédica es muy complicada porque son muchas técnicas diferentes. O sea, estamos hablando de todo el cuerpo y va avanzando muy rápido y es muy difícil. A veces la nueva tecnología está robando a los pacientes, no se puede hacer. Entonces tenemos muchos tipos de cursos en cadáver, cursos en seco, que son piezas plásticas, pero podríamos disminuir el número necesario de estos cursos si integramos, por ejemplo, realidad virtual. Hay varios programas de realidad virtual para que traquemos las técnicas quirúrgicas antes de llegar a un taller de cadáver y, por ejemplo, que le saquemos 10 veces más provecho de esa cirugía de cadáver o entrenamientos en hospital. O para mejorar la técnica quirúrgica, usar realidad mixta, donde ponemos que, por ejemplo, los estudios de rayos X sobre el paciente simulados, pero puestos en donde lo veríamos como si tuvieran los rayos X, la vista de Superman. Eso lo podemos hacer con realidad mixta.
Y eso se puede implementar dependiendo de costos, sistemas. Hay que pensar que todo esto que vamos a hablar cada vez se va a ir haciendo más barato. Otra área de impresión 3D que empieza desde imprimir los modelos de facturas de los pacientes hasta imprimir guías o imprimir los mismos implantes. Imprimir los implantes va a ser difícil porque necesitamos una empresa que tenga la capacidad de imprimir metal, sobre todo titanio, pero ya el BAPI Argentina compró una impresora de titanio a nivel gubernamental, que están imprimiendo sus propios implantes. En Estados Unidos hay la tecnología y por medio de convenios, los que Colombia también se está haciendo, viendo los modelos y la parte de tomografía, es cuestión que hace Colombia y se están imprimiendo en Estados Unidos y ya regresa. Entonces, sí hay todo este cúmulo de posibilidades con impresión 3D. Me parece que en ortopedia es uno de los temas que más ha crecido y van a seguir desarrollando este futuro. Ya hay muchos de ellos que los tenemos aquí, hay otros que todavía faltan. Pensar también, por ejemplo, en la cirugía navegada y robótica, que son más o menos similares. Estas dos lo que buscan es, primero, que tenemos que hacer abordajes más pequeños porque ya no tenemos que ver tanto el paciente o las referencias óseas, porque el robot o la navegación nos va a permitir, sin que hagan disecciones tan amplias, poder tener una visión sobre lo que tenemos que cortar y cómo cortarlo, o dónde posicionar, por ejemplo, un túnel donde vamos a poner un ligamento o donde vamos a poner un otro tejido. Y la diferencia entre la navegación y la robótica es que la navegación nos permite orientarnos hacia dónde vamos y la robótica nos va a llevar y va a hacer el corte directo asistido por nosotros. Hay que pensar eso sí que en ortopedia los robots que han funcionado son robots que nos asisten. Nosotros, el ortopedista tiene que seguir haciendo algo, no lo hace solito el robot. De los primeros robots hubo algunos que sean totalmente autónomos y tuvieron problemas, pero los que hoy por hoy funcionan y están ya como una realidad y que cada vez se utilizan más en algunos otros países, son robots semiasistidos, donde nosotros tenemos que seguir haciendo algo, pero el robot va guiando en estos cortes. Entonces, eso es un factor. Otra cosa que yo creo que no debemos desentrar, a lo mejor y no está tan directamente relacionada no solo a la ortopedia, sino al resto de las especialidades, son las áreas de la telecomunicación. El hecho de que nosotros podamos monitorear a nuestros pacientes en tiempo real, por ejemplo, en nuestro celular, ya sea en el posoperatorio o en la evolución. Por ejemplo, ya hay implantes inteligentes o sensores inteligentes que me permiten a mi paciente prosoperado de una prótesis o de un cruzado anterior, levantar mi celular y ver cuánto tiene de rango de movilidad en cualquier momento, cómo está caminando, si está teniendo alguna buena evolución. Y en vez de esa, lo clásico, la cita a las 2 semanas, 3 semanas de quitarle puntos, o a los 4 semanas después de quitarle puntos, si yo al mes veo en una aplicación que su rango de movilidad debería ser de 0 a 110 y la aplicación me dice, oye, tiene un rango de 0 a 60, no, Algo está mal. y no, pues espera las 4 semanas. Le digo, oye, ¿sabes qué? Ve la cara, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienes ese rango de movilidad? Entonces, toda esa área de telecomunicación, internet, información accesible a la mano, también es un factor. Y por último, probablemente, pero como ya hemos flashado al principio, uno de los problemas que tenemos en esta época es la gran cantidad de información. Antes, nuestros maestros, ¿qué diferencia tenían? Pues nuestros maestros tenían el último artículo, el último libro publicado en Alemania y nadie lo podía conseguir más que ellos. ¿Por qué? Porque conocían al maestro en Alemania, en Estados Unidos, y nadie más lo podía conseguir. Hoy ese no es un problema. Se publica hoy en Alemania y hoy no está en México. Entonces ya no sé quién tiene acceso a la información, sino el problema es que hay miles de artículos al día sobre un solo tema. Si oye que no sabe es porque no quiere y porque no encuentra la forma de digerir la cantidad de información que se tiene que digerir para mantenerte al día. Y ahí donde yo creo que es uno de los temas donde entra la inteligencia artificial. Yo creo, particularmente la inteligencia artificial, creo que desde el punto de vista conceptual lo estamos viendo mal. Hay muchas áreas para verlo, pero a mí me parece que como debíamos de ver la inteligencia artificial, y estamos hablando solo de una parte, no estoy hablando de todo. De hecho, por ejemplo, en los robots hay algo de inteligencia artificial, pero ahorita me quiero enfocar a los modelos largos del lenguaje, los chatbots que conoce la gente, chats de GPT, Gemini, de todos estos modelos. Para mí esos modelos es como si tuviéramos acceso al conocimiento de la humanidad con un buscador. Son buscadores de conocimiento humano, no genera conocimiento, pero me permite acceder a todo el conocimiento de la humanidad desde que se hizo la rueda de una forma sencilla. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy en este momento de mi celular puedo buscar desde los descubrimientos de los griegos y que siguen siendo actuales hasta el momento,
hasta la última tendencia en cirugía de paso articular o de ligamento cruzado anterior o del disco. Y implica ciertos problemas legales, pero es conocimiento de la humanidad. Y de hecho, generalmente mucho de ese conocimiento es conocimiento que yo creo que es patrimonio de la humanidad. Entiendo que eso es uno de los temas sobre quién, o sea, quién pagó por el conocimiento, que se están usando algunas informaciones que se debería preparar. Entiendo la discusión, pero creo que el enfoque no debería ser a que sí que paguen más ellos, sino decir que la gente pague menos y que tengan acceso más personas, porque ese es un patrimonio de la humanidad, porque la mayoría de esa información es información que hemos puesto nosotros. Este mismo programa, una vez que se digitalice y se vuelva a ceros y unos, se vuelva un programa digital, este mismo programa podría pasar a formar parte de ese conocimiento y tú lo estás cobrando por él. Es algo que tiene no tiene fines de lucros, tiene fines de información para el paciente y por lo tanto, pues así como tú lo estás cobrando, pues yo creo que habríamos que de platicar el que la gente puede seguir teniendo acceso a través de un buscador, que es una inteligencia artificial a este conocimiento, pero hablar sobre los costos y el libre acceso. Una vez visto como un conocimiento general y viendo que ya no son para cosas generales específicas. En medicina ya hay varios trabajos donde comparan un especialista contra inteligencias artificiales genéricas. Ya no hablemos de las que están modificadas para ser mejores en cuestiones médicas. Aún una inteligencia artificial genérica como ChatGPT tiene un nivel de información muy alto siempre que sea bien usado. Entonces, hablando de las cuestiones éticas, creo que tenemos que poner el nuevo marco ético que ya está ahí. Te digo que es muy fácil, son algunos puntos. Primero, siempre tú eres responsable de la información. La inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica, no tiene personalidad moral. Entonces, siempre una persona es responsable de lo que dice, no importa de dónde lo haya obtenido, y eso no cambia con la inteligencia artificial. Desde que yo lo vi ahí, por eso dice eso a mi paciente, eso obviamente es así. Entonces, primero es eso, el responsable siempre va a ser el que da información. Otro factor es el que hablar con un paciente cuando tenga alguna participación directa. Por ejemplo, si vas a hacer un protocolo y vas a decidir que el que va a decidir el tratamiento de inteligencia le quieres que decir al paciente que es un protocolo y inteligencia lo va a decidir y él tiene el derecho a decir si sí o si no, obviamente. Y pensar que todo lo que pongamos ahí es información que no es privada y entonces tener mucho cuidado con los datos personales de nuestros pacientes, anonimizar nuestros estudios, anonimizar nuestros expedientes si vamos a utilizarlos con alguna de estas tecnologías. Sin embargo, hoy por hoy nos facilita toda esta gran cantidad de información, resumirla en un pequeño paquete de 5 o 10 minutos y sobre la base de ese pequeño paquete podemos nosotros ya expandirnos. Es mucho más sencillo un tema complejo, empezarlo desde la simplicidad que nos puede dar la IA, buscar las referencias, que nosotros validemos que no se está equivocando, que no está inventando, porque también puede llegar a inventar, pero nos puede quitar mucho tiempo de esta paja que hay por ahí. Y por último, pensar en los sesgos, porque creo que también hay que considerar que la inteligencia artificial, sesgo me refiero a la desviación, a los prejuicios, para que la gente entienda de forma más sencilla. La inteligencia artificial no tiene prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios. Y si estamos hablando que esto es conocimiento de la humanidad, los prejuicios de la inteligencia artificial son los nuestros. Entonces, pensar que dependiendo cómo se entrene en la información que nosotros le demos, pues pueden existir ciertos prejuicios que se vayan perpetuando si nosotros no somos conscientes de que no va a dar siempre información totalmente imparcial y que no es información imparcial, porque me ha tocado ver gente que diga, no, es información neutra e imparcial porque le dio una computadora. Claro que no. No, La lo es. computadora no da una opinión, da una opinión la humanidad o la cantidad de información que la humanidad creó y que este programa interpretó, pero no es, debes entender, no es la inteligencia artificial la que está dando una opinión, es una cantidad de información de conocimiento humano que está dando una opinión a través de un programa que es un buscador Que más. lo interpreta Así es, y lo muestra. así es. Marco, ha sido una conversación muy agradable. Quisiera un par de preguntas de cierre. La primera sería, si tú pudieras cambiar una sola cosa que tuvieran que hacer los médicos, los hospitales o los pacientes para mejorar la salud articular, ¿qué sería? Yo creo que si yo pudiera cambiar un solo factor para mejorar el futuro de nuestros pacientes, es que entendamos que la actividad física es prescripción. No puede o no debe
llegar el paciente al consultorio con el traumatólogo ortopedista, ya sea para valoración, tratamiento conservador o quirúrgico, no puede irse sin un programa de ejercicios o sin un comentario sobre que tiene que hacer actividad física. Aún en el caso de cirugías completas, y eso yo pero de hecho una cirugía donde no todo salió bien, la rehabilitación puede hacer que salga adelante. Y una muy buena cirugía, la rehabilitación la puede echar a correr. Y la rehabilitación es ejercicio. La pacoachoterapia importa, pero lo más importante es el ejercicio. Entonces, lo más importante para el futuro articular de nuestros pacientes es la actividad física. Y los ortopedistas tenemos que ser expertos en actividad física. Tenemos que saber cómo orientar a los pacientes en base a sus enfermedades, porque es el conocimiento que no va a tener su coach, que no va a tener ni la vecina, ni la tía. Yo sé que la tía y la vecina y el amigo del padre creen que saben más que nosotros, pero no puede ser eso. Tenemos que saber orientar a nuestros pacientes y tenemos que darles como prescripción, como tratamiento, actividad física. 3 consejos para las personas que nos están oyendo con respecto precisamente a cuestiones articulares ortopédicas que harían que su vida sea mejor. Entiendo que uno va a hacer el ejercicio, pero a manera de cierre, ¿cuáles serían esos 3 consejos? 1, mantenerse delgado, lo más delgado posible. No es una cuestión estética, no es cuestión de voluntad. O sea, tenemos que dejar tenemos que dejar de echarle la culpa al paciente sobre, es que no tiene fuerza de voluntad. Es una enfermedad. O sea, es como decir que yo puedo curar la diabetes con voluntad. Puedo curar la hipertensión con voluntad. Pues la voluntad es parte del tratamiento, pero no es lo único. Entonces, controlen el peso, actividad física, y hay que conocer su cuerpo. Tienen que conocer su cuerpo. ¿Y a qué me refiero con conocer su cuerpo? El momento en que llegan a la consulta ortopédica es importante. Hay gente que tiene que tiene un autoconocimiento corporal muy bueno y hay gente que no lo tiene. En términos simples, tengo que separar lo que es un dolor normal de lo que no es un dolor normal. El dolor tiene una función protectora. Si yo haciendo en el gimnasio un ejercicio me duele el cuerpo, lo que todos conocemos como embaramiento, yo sé que se va a quitar después de un par de días, después voy a rezar el ejercicio, no va a pasar nada. Pero si después de 2 semanas sigo teniendo un dolor que no me deja hacer toda mi actividad física, no es normal. Entonces, en términos generales, pensar que cuando algo sale de lo que yo tengo habitualmente como normal en el dolor en una actividad física, si yo tuve una lesión y aún me deja hacer la vida diaria, pero siento, por ejemplo, mi rodilla inestable, se inflama, no me duele, pero se inflama después de que cada vez que juego fútbol el fin de semana, no es normal. Entonces, el autoconocimiento es muy importante para acudir en el momento adecuado con su ortopedista. Afortunadamente contamos en la ciudad con un muy alto nivel de ortopedia. Hay colegas muy buenos, pueden ustedes irse cerca de la zona de ustedes, estén seguramente conseguirán un buen ortopedista que los valore. Cuando algo salga de la normalidad de sus dolores que pueden llegar a tener por un golpe o una actividad física, no lo dejen, porque hay muchas expresiones ortopédicas que para que los dejen sin caminar, que los dejen sin poderse vestir, va a pasar mucho tiempo. Sin embargo, van a estar perdiendo oportunidad para resolver con formas de forma satisfactorias su problema. Marco Aurelio Chávez Cadena, muchas gracias por una conversación informativa y muy agradable. No, pues gracias a ti, fue realmente un placer y pues felicidades por este esfuerzo que yo creo que a veces no se ve tras bambalinas todo lo que implica, pero es un gran esfuerzo y pues felicidades. Muchas gracias.